Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como lo es la criptocosis felina. La criptocosis felina es muy poco probable que suceda, sin embargo, han habido tasas en que sucede más que todo, esta enfermedad sucede más que todo en felinos. Entonces, ¿qué vamos a hablar aquí en este tema? Vamos a hablar de la etiología, de la fisiopatogenia de la enfermedad, de toda la parte de los síntomas clínicos, los signos clínicos que se tiene esta enfermedad, a por qué se conlleva esa enfermedad, qué es lo que hace que se dé esta enfermedad, y vamos a ver unas pequeñas fichas de parte de parte microscópica y macroscópica, en donde pues normalmente cómo se puede ver la enfermedad en los diferentes tejidos, ¿listo? Entonces vamos a hablar de las criptocosis. La criptocosis da por un agente, por una levadura anacosporada, conocida como el Cryptococcus sp. El Cryptococcus sp pertenece a un grupo de levaduras, como ya le dije, son organismos saprófitos. Se encuentran habitualmente en el suelo, en el polvo, en el abono. Estos tienen forma redondeada o ovalada, con un diámetro aproximadamente de 4 a 10 milímetros. Y pues se dice que está vinculado estrechamente a la temperatura. Dice que se puede multiplicar en temperaturas de 37 a 39 grados centígrados o también fuera de este rango de temperatura. Y puede sobrevivir largos periodos de tiempo. Entonces, ya hablando un poco de la taxonomía, vemos que en el 2011 estos dos autores, Manovich y Paludy, dieron esta división. Este Cryptococcus tiene la división de Deuteromycota, de clase Blastomycetes, familia Cryptococcaceae y género Cryptococcus sp. Del género Cryptococcus sp vamos a encontrar dos principalmente. Uno que es el Neoformans y el otro que es el Gatti. El más patógeno, el que más virulencia tiene, es este primero, el Neoformans. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? El Cryptococcus neoformans hace unos años en un estudio que decía que normalmente este virus, estas levaduras estaban en la defecación de las conocidas como aves, especialmente en las palomas. Entonces, cuando el ave depositaba sus heces en el suelo, muchas veces estas heces podían estar contaminadas de esta levadura, y estas levaduras por medio del aire podían ingresar al animal, o también cuando el animal huele las heces. Y el Cryptococcus cati normalmente se dice que puede estar inoculado en árboles subtropicales. Algunos árboles, no especifica el estudio en qué tipo de árbol, pero sí sé que en algunos tipos de árboles tropicales que pues que están en ambientes muy húmedos. Entonces, la primera imagen, esta rojita que vemos acá, es de la Neoformans, y la segunda es de la Gatti. ¿Listo? Ya como entrando en materia, vamos a hablar de la fisiopatogenia. Entonces vamos a explicar este cuadro. La criptocosis felina principalmente se da por vía aerógena, es decir, por vía del ambiente, por vía del viento, por medio del aire. Y su entrada principal ingresa por la orofaringe, toda esa parte de acá, por medio de la inhalación. Recordemos que la inhalación se da por medio de las fosas nasales o también por medio de la boca, pero normalmente se da por medio nasal. Una vez que se da la inhalación, entonces vemos que puede ser por vía, entra primero a vía hematógena. En vía hematógena hace contacto con algo bien especial, que pues la transmisión
Después de entrar por vía hematógena, se da su inoculación y va directo a la intracarotidia, lo que va a provocar pues obviamente una hinchazón en la nariz y la sinusitis frontal en el lado inoculado, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. Una vez dentro del cuerpo, entonces vemos que va a viajar a los órganos blancos, se va a dirigir a los órganos blancos, es decir, a todos los órganos que afecta. ¿Cuáles órganos afectan principalmente esta enfermedad? Afecta a toda la parte respiratoria, todos los órganos que tienen que ver con la parte respiratoria, con la parte superior y la parte inferior. Una vez que este llega a los órganos blancos como cuáles, como el cerebro, como los pulmones, como los ganglios, también la parte del cuello, todo eso. Entonces, una vez que entra ya esta espora acá, va a ingresar directamente a los macrófagos, y en los macrófagos va a ser como un pequeño reconocimiento. ¿Para qué? Para que con el fin de que no se vayan a activar las citoquinas inflamatorias, y también para que los macrófagos no vayan a realizar la apoptosis. Por medio de los macrófagos, cuando ya ellos están dentro, entonces ellos van a todas las partes del cuerpo y van a inocular. Cuando están ya los macrófagos, entonces protegen, sacan o por decirlo de una manera, muestran su cápsula. En su cápsula, entonces vamos a ver que van a estar los factores de virulencia. En la cápsula vamos a encontrar que tiene polisacáridos, melaninas, la casa, algunas enzimas como la fosfolipasa y el superóxido de dismatosa. ¿Qué es lo que va a permitir eso? Va a permitir sobrevivir y multiplicarse frente a las defensas inmunes del huésped. Así como las bacterias también tienen su parte polisacárida que evitan a que puedan ingresar cosas que puedan generar apoptosis en este microorganismo, asimismo, de una manera muy parecida, actúan las levaduras. Entonces vamos a ver que la cápsula puede durar ahí mucho tiempo, e incluso no se pueden ver síntomas, puede durar ahí la levadura por meses o años. Entonces, una vez más, ya los órganos blancos, entonces vamos a ver que en el sistema respiratorio, pues, va a afectar todo lo que es la cavidad nasal, y va a ir primero, ya sea, como lo dije anteriormente, va a afectar vías altas o vías bajas. En la cavidad nasal va a causar granulomas nasales, en la lámina claviforme va a causar meningitis, en el nervio óptico va a afectar el ojo, ya que no solamente entra por, vía hematógena y linfática, sino también que sus últimas fases se dan en el sistema nervioso. En la nosobiótica, ¿qué alteraciones conllevan a que la enfermedad se dé? Entonces, había un artículo muy bueno que decía que la enfermedad se da mucho en los animales que están inmunosuprimidos, es decir, en los animales que no tienen las defensas suficientes. Y vamos a ver que los factores predisponentes para esto puede ser los tratamientos que se dan con glucocorticoides cuando un animal está mucho tiempo con glucocorticoides, por intervenciones quirúrgicas, por neoplasias y diabetes, o también por inmunosupresión de retrovirus. Una de las más importantes, que considero que es las más impactantes, es el retrovirus, porque la mayoría de los animales que han salido con esta enfermedad o con esta patología de levaduras, de criptocosis, han tenido o tienen retrovirus. Entonces, ¿cómo se puede ver que la enfermedad está? Entonces vemos que hay una hinchazón nasal, o también se es conocida como nariz del payaso, el canal auditivo está supremamente inflamado, incluso se puede llegar a confundir con una otitis. Hay una severa deformación en la parte nasofacial, ya que hay demasiada inflamación. También hay queratouvitis, y podemos ver que pueden haber alteraciones ulcerativas en el plano nasal, y en el ojo pues vamos a ver que van a haber constantemente descargas oculares que van a permitir, que van a causar una afectación directamente, una inflamación que le va a impedir al animal poder ver de una manera correcta. Los síntomas y los signos clínicos.
Los síntomas y los signos clínicos pueden variar ¿de qué? Porque la criptocosis se puede especificar solamente en un órgano especial, por lo menos en la parte nasal, en la parte pulmonar, en el sistema nervioso, en la parte ocular, y ahí solamente da, y no pasa nada más. Pero también hay una criptocosis que es sistémica. ¿Cuándo qué? Cuando ya ha avanzado demasiado y ya ha pasado por todas estas etapas y el propietario o el médico veterinario no se ha dado cuenta. Entonces voy a mencionar cada una de las criptocosis y cómo es que pues cada una de ellas muestra sus síntomas y sus signos clínicos. Entonces vamos a comenzar con la criptocosis nasal. La criptocosis nasal, los síntomas más comunes son respiratorios con signos del tracto respiratorio superior, como cuáles, como secreción nasal unilateral bilateral, rinitis, hinchazón nasal, granulomas, estornudos, problemas respiratorios, dolor, dificultad para respirar. Ya en la criptocosis pulmonar vamos a ver que el virus ya afecta directamente a los pulmones y puede llegar a aparecer granulomas, poco fibroblásticos, producir neumonías, infiltración alrededor de los bronquios, etc. Uno de los síntomas, algo importante es que ya en la parte pulmonar, pues ya es la parte de vías respiratorias inferiores, que puede dar tos, dificultad para respirar, fiebre, sonidos pulmonares. En la criptocosis del sistema nervioso, entonces esta ya llega al sistema nervioso directamente, como dice así, y se pueden observar signos que pueden dar como consecuencia encefalitis, meningitis, y uno de los síntomas y signos más variados es la dilatación de las pupilas, conocida también como midriasis, cambios en la marcha, falta de coordinación, indiferencia, ceguera total o parcial. En la criptocosis ocular vemos que da neuritis del nervio óptico, midriasis, corioretinitis, y ya en la sistémica, entonces vamos a ver que ya la enfermedad está bastante grave, ya ha avanzado bastante y los síntomas son generales. Síntomas como cuáles, como fiebre, tos, condensación pulmonar, anorexia, pérdida de peso, punto débil, ataxia, úlceras mucosas, cojera, vómitos, diarrea, granulomas cutáneos, ganglios linfáticos inflamados. Algo bien importante es que esta enfermedad se podría de pronto confundir con otras enfermedades, ya que sus síntomas no son tan representativos. Vemos que la tos y la fiebre se dan en muchas enfermedades. Entonces hay que tener mucho cuidado y detectar tempranamente e incluso tenerlos para prevenir, la prevención suficiente de tener a nuestros gatitos cuidarlos y saber perfectamente dónde ellos están, dónde ellos mantienen. Ya aquí vamos a ver algunas imágenes, entonces vamos a ver algunos hallazgos macroscópicos. Vemos aquí en la primera imagen, en nuestra figura 1, donde está la flechita naranja, la región subcutánea a nivel costal abdominal derecha, donde se muestran petequías y equimosis. Aquí la vemos, espera, miro a ver si se puede ver. Entonces vemos que tiene puntos rojos conocidos de manera multifocal, y en las mucosas oral y la mucosa conjuntiva la vemos que está de un tono pálido, es decir, que podría tener cierta anemia. Ya vemos en la figura 2 la región ventral del cuello, entonces vamos a ver que tanto ganglio linfático izquierdo, que es la flecha azul, como ganglio linfático derecho, pues se observa un aumento de tamaño, ¿no? Y del color blanco. Y el color, dice aquí, el ganglio linfático submandibular izquierdo se observa aumentado de tamaño de color blanco semiduro al corte. Vemos aquí otra imagen, la figura 3 de los pulmones, donde está la flechita, entonces vemos que este pulmón tiene múltiples hemorragias petequiales y equimóticas, como lo vemos en la flecha azul. Y en el sistema cardiopulmonar vemos que a nivel de la tráquea, que es esta, se evidenció presencia de espuma. Y en los pulmones se observan áreas puntiformes multifocales de color rojo con aspecto brillante y consistencia blanda. En el cerebro, entonces vemos que van a haber hemorragias petequiales, como lo vemos en la flecha naranja. A ver, ¿dónde está mi
mi mouse, bueno, como lo vemos en la flecha naranja, y hemorragias también equimóticas, como lo vemos en la flecha blanca. Entonces, pues bueno, vemos que cuando no se toma en serio estas enfermedades puede llegar al cerebro y puede llegar a la muerte del animal. Ya en los hallazgos microscópicos, entonces vamos a ampliar. Si tomáramos el cerebro que acabamos de ver y le hacemos si lo vemos por medio del microscopio, entonces vamos a ver una capa molecular, que es la flecha lila, abundantes estructuras ovoides capsulares, como lo vemos en las flechas amarillas, y pues se encontraron, aquí vamos a ver que se van a encontrar levaduras capsuladas sobre la capa molecular del cerebro, ¿no? Otro hallazgo, si cortamos el pulmón que acabamos de ver, entonces vamos a ver un acúmulo de estructuras levaduriformes, como lo muestra la flecha blanca. Entonces, como vemos aquí, en el intersticio se observó acúmulo de estructuras capsuladas con escasa reacción inflamatoria asociada. Vemos otra imagen del ganglio linfático. Entonces vamos a ver abundantes estructuras ovoides con cápsulas translúcidas que corresponden a levaduras. Aquí hay flechas naranjitas. Y finalmente quiero llegar a decir, bueno, aquí les muestro la bibliografía, pero quiero llegar a concluir con esto la importancia que se necesita o que requerimos como propietarios de prestar atención a los primeros síntomas que muestra nuestro animal en los inicios de la enfermedad, no solamente en esta enfermedad, sino en las diferentes enfermedades que se pueden dar. Muchísimas gracias, aquí les dejo los links, cualquier inquietud pueden escribirme al interno, espero que les dé el link a mi video y muchísimas gracias, suscríbanse, muy buen día.